Hola, buenas tardes a todas las personas que se conectan en este Café para Llevar. Es el café número 14 que estamos realizando desde el Instituto 512. Un placer saludarles. Un buen momento para tener su taza de café lista Ujú. en este espacio de conversación, 30 minutos de conversación amena con una invitada en esta ocasión muy especial. Este café propone en la tarde de hoy una conversación sobre el valor de las evaluaciones educativas como herramientas para comprender mejor los procesos de aprendizaje y fortalecer la toma de decisiones en las escuelas. En un contexto marcado por las pruebas diagnósticas y la cercanía de las pruebas nacionales, esta tarde buscamos promover la conversación más allá de la lógica de aprobar o cumplir para enfocarnos en cómo la evidencia puede convertirse en una aliada de docentes, directivos y equipos educativos. Voy a presentar a nuestra invitada de la tarde de hoy, de este café para llevar. Nos acompaña Carmen Maura Taveras. Carmen Maura es economista, investigadora en educación y especialista en medición educacional y políticas docentes. Actualmente, muy reciente, se desempeña como directora de evaluación de los aprendizajes en el Ministerio de Educación de la República Dominicana, liderando procesos vinculados a evaluaciones nacionales, análisis de resultados educativos y fortalecimiento de capacidades técnicas en educación, en evaluación. Su trayectoria combina investigación, análisis de datos y diseño de políticas educativas, con especial interés en cómo la evidencia, escuchemos bien, puede ayudar a comprender mejor los aprendizajes y fortalecer las decisiones dentro del sistema educativo. En un momento clave del calendario escolar marcado por las pruebas diagnósticas y la proximidad de las pruebas nacionales, vamos a conversar en esta hora o en esta media hora con Carmen Maura sobre cómo usar todos estos resultados más allá de la evaluación puntual, más allá de este año escolar y convertirla en oportunidades reales de mejora para las escuelas. Carmen Maura, bienvenida, buenas tardes. Hola Ernesto, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la presentación. Para mí es muy, ay, perdón, que tengo aquí algo. Para mí es un honor estar aquí con ustedes conversando de este tema tan interesante y que ahora justamente como usted menciona tiene tanta relevancia, no solo por el momento en que estamos evaluando en el campo, sino como en el mundo de evidencia y de políticas públicas que tienen que ver mucha relación con lo que pasa en el aula. Siempre es relevante, no tan solo por ahora el momento que estamos evaluando. Así que un gusto para mí estar aquí. Qué bueno, para nosotros recibirte y para nuestra audiencia, quienes se han conectado ya, quienes se estarán conectando y para quienes después van a estar viendo este video en nuestro canal de YouTube. Carmen Maura, empiezo con nuestra dinámica de ping-pong, que son 3 preguntas, 3 respuestas, para romper el hielo y seguir tomando café. Ok. Voy con la primera. Si las evaluaciones educativas fueran un café, sería uno fuerte que despierta, uno que se comparte en conversación o uno que necesita tiempo para entender su sabor. Bueno, yo creo que depende del propósito de la evaluación, sería cada tipo de café. Si es una evaluación sumativa que me va a dar mí una consecuencia como estudiante de, no sé, entrar a la universidad, hacer una beca, es un café que me despierta. Si es una evaluación formativa donde yo quiero hablar y llegar de un punto A a un punto B, donde necesito ya sea hablar con mi par, con mi profesor, etcétera, sería un café de conversación. Y si es una diagnóstica, sería el primer tipo de café que mencionaste. Excelente. Gracias por eso. ¿Qué descubrimiento sobre los datos educativos te ha sorprendido más a lo largo de tu trayectoria?
Han sido muchos, pero sobre todo los aspectos socioemocionales y cómo en la última década han tenido como auge en todo lo que tiene que ver con los factores, ya sea cognitivos, de aprendizaje, de logro de desempeño y eso. Y así algo súper como random, aleatorio, fue que la semana pasada estaba con una colega de Brasil y me dijo que ella tiene, o sea, el Ministerio de Educación de Brasil tiene 47 millones de estudiantes en todo su sistema. Y yo solamente pensé cómo se evalúa, cómo se monitorea, cómo le dan seguimiento a todo eso, porque es una cifra, la verdad, bastante grande. Ujú. Excelente. Ujú. Ahora, un completa la frase. Una escuela mejora más cuando... Una escuela mejora más cuando los objetivos de aprendizaje están claros y todos los actores de la comunidad lo tienen pendiente, ya sea desde el portero que está en la escuela hasta el director y todo como lo que está descentralizado. Y yo le añadiría también cuando sus profesores son felices haciéndole clase a los estudiantes en el aula. Excelente. Gracias por eso. Hemos roto el hielo y creo que hemos avanzado o empezado a darle forma a esta conversación. Me gustaría saber cómo llega Carmen Maura al tema de la investigación, de la evaluación. ¿Por qué ir por este camino en educación cuando otros muchos miles se dedican a trabajar en aula? Tú te estás dedicando a lo que es investigación, a lo que es evaluación, a lo que es análisis de la información y de los datos. Sí, bueno, mira, yo estudié economía y en mi último año de la carrera yo tenía que decidir entre si hacer una, o sea, tenía dos ofertas laborales. Una era en un banco comercial y la otra era como pasante en un fondo de investigación que era como para levantar datos estadísticos en escuelas públicas del país. Yo estudié en una universidad privada y como que toda mi vida ha sido, vamos a decir, en ese ámbito. Sin embargo, cuando fui, finalmente me decidí por esta pasantía y cuando fui a estas escuelas, eran politécnicos para ser más precisa, entendí muchas realidades que se viven, solo la vive el que va a una escuela pública y el que está haciendo clases ahí. Entonces, eso fue ya hace como 12 años, por ahí empecé a de la economía que tiene muchas ramas, una de ellas el desarrollo, microeconomía y tal. Yo empecé a perfilarme más como por desarrollo, temas de educación. Trabajé mucho en proyectos de investigación en distintos lados y hace ya 6 años obtuve una beca para ir a estudiar a Chile, un magíster en educación con mención evaluación de aprendizajes y elegí esta mención porque precisamente como toda la trayectoria previa de ver todo lo que significan los datos, verlo como economista, que no es lo mismo que verlo como profesora o como persona que está estudiando con otros profesionales de ciencias sociales, me abrió mucho la mente y entendí que la evaluación, pero sobre todo el uso de los resultados de esa evaluación, tienen mucha riqueza para tomar decisiones. Y de ahí ya seguí, hice un doctorado y recientemente terminé y tengo como conocimientos en evaluación, pero también en medición de aprendizajes, con una visión de economista, que siempre mis compañeros en el doctorado me molestaban un poco, me decían, ¿por qué tú eres economista estás en la Facultad de Educación, no de Economía? Y yo, bueno, que hay que ver las cosas de otros ámbitos, otras lentes. Y eso sería un poco mi trayectoria. Excelente. Oye, me llama la atención porque de verdad, y lo valoro mucho, es lo mismo que en el área de la salud, que son áreas fundamentales de la vida humana, áreas en las que se pone mucho dinero público y privado, y sin embargo no contamos con suficientes especialistas, me atrevo a decir esto, que sean economistas de la educación o economistas de la salud e investigadores a este nivel en el que tú te estás desenvolviendo, que tiene que ver con evaluación de aprendizaje y cómo usar los datos para la mejora educativa. Qué bueno que contamos en República Dominicana con una persona como tú que está ahí perfilándose y que tiene mucho para dar a este país. Vamos Gracias. entonces ahora a hablar de evaluaciones. Cuando hablamos de las pruebas nacionales, de las evaluaciones diagnósticas, que ahora estamos recientes, ¿verdad? En las evaluaciones, en la evaluación diagnóstica de tercero de primaria, muchas veces se piensa solo en calificaciones. ¿Qué estamos dejando
fuera de esa mirada o con esa mirada? Bueno, cuando hablamos solo de un puntaje o de una calificación, dejamos afuera lo que es el sentido de la evaluación. La evaluación tiene un propósito para la escuela, para el estudiante y también para la sociedad. Para la sociedad me informa a mí un poco del estado de estos aprendizajes. Ahora bien, un puntaje por sí solo no dice nada, al igual que una prueba por sí sola llena de preguntas tampoco dice nada. Es lo que yo puedo hacer con ese puntaje lo que realmente me va a poder decir a mí alguna estrategia, dependiendo cuál fue el propósito de esa evaluación, que es lo que se conoce así ya más técnicamente como la validez de ese puntaje. Y cuando nos enfocamos demasiado en un punto, dejamos afuera la trayectoria, la progresión académica, el contexto, los factores asociados, sesgos de la prueba, o sea, del examen, el instrumento, sesgos del propio estudiante, del evaluado y así por demás. Es como yo siempre hago la analogía de que cuando uno va al médico, que te dicen, mira, tú tienes que bajar 30 libras y te dan el número 30 libras y ya, pero no te dicen cómo las puedes bajar, si hay otros indicadores de tu metabolismo que están incidiendo y todo eso. Excelente. Gracias por eso. ¿Qué debería entonces entender un docente o un directivo sobre el propósito que tienen estas evaluaciones? A veces dicen, pero ¿qué tanto evaluamos? ¿O por qué tengo que hacerlo cada 3 meses? ¿O por qué tengo que hacerlo al final de un periodo escolar? O si ya se van del centro educativo en sexto de secundaria, ¿para qué seguir evaluando? ¿Qué le Sí, diríamos? mira. Sí, mira, lo primero es que yo le diría a los docentes y directivos es que yo los entiendo. Yo sé que la profesión docente, o sea, el que trabaja en una escuela o un colegio, siento que tiene como demasiados ojos encima con su justa, digamos, altura, porque ahí estamos, se supone que creando los ciudadanos que van a liderar nuestra sociedad en un futuro. Entonces se entiende por qué hay tantos ojos encima. Y lo segundo que yo le diría es tratar de ver la evaluación como algo para el aprendizaje y no del aprendizaje. Y ahí hay una diferencia bastante importante porque cuando yo veo una evaluación para el aprendizaje cambia mi propia actitud. Y cuando digo mi propia actitud me refiero a la de la comunidad educativa, dígase, desde el director hasta el orientador, hasta el portero, el padre, el tutor, etcétera. Si yo veo algo que es para el aprendizaje, yo voy a tener más disposición y voy a tener como mi enseñanza, o sea, mi planificación ligada a los objetivos de aprendizaje, pero cada uno como cómo yo lo voy a evaluar. Entonces ahí salimos un poco de vamos a evaluar por evaluar, sino evaluar para qué. Que eso es una pregunta súper importante a la hora de uno, ya sea como docente, diseñar su estrategia, a la hora de una política pública de evaluación también ser diseñada, una evaluación estandarizada y así sucesivamente. Verlo como algo que me ayuda y no como algo por lo cual a mí me van a castigar, me van a quitar un incentivo y así sucesivamente. Qué bien, qué bueno, me alegra esto y me gusta lo que voy escuchando, esto de evaluar para el aprendizaje, el fin de la evaluación, conectar todo con el propósito de la acción educativa. ¿Qué Ujú. diferencia existe, Carmen Maura, entre usar los datos como un requisito administrativo que tengo que reportar y usarlos como una herramienta de mejora escolar? Esa es una pregunta súper buena porque cuando yo uso los datos como un puro requisito, yo simplemente lo voy a hacer para rendir una cuenta. Desde un pase de lista, yo saber cuántos estudiantes vinieron y no preocuparme de cuáles son los estudiantes que están ahí y por qué faltaron y tal, yo lo veo como algo meramente administrativo. Voy a cumplir, voy a rendir cuentas o un buen dominicano voy a salir de esto. Pero cuando lo veo como algo para mí, ya sea yo como directora, como orientadora, como profesora, como madre, padre, etcétera, etcétera, yo lo veo, ¿qué me está diciendo este puntaje? Y si yo estoy en el punto A, ¿cómo yo hago para llegar al punto Z? Si esa es mi meta. Entonces ahí yo lo veo distinto porque también cambia mi manera de mi agencia como profesora en este caso. Si yo tengo un curso, una sala de clases con 40 estudiantes y veo que 20 de ellos todavía no me leen al nivel que deben de leer en tercero de primaria,
¿Qué yo estoy haciendo? ¿Cuál es mi práctica pedagógica para yo lograr que los 20 que no saben leer me sepan leer de aquí a 3 meses o en el cuatrimestre? Entonces, esa es la diferencia un poco. Me Según- encanta. Definitivamente, contar con una persona como tú en nuestro sistema educativo es clave para ir cambiando, pasar de mirar los datos como una carga administrativa, como un requisito y un cumplimiento, a pasar a usar los datos para emprender acciones de mejora e incluso para celebrar lo que sí se ha logrado, lo que se ha avanzado y también reconocer lo que aún nos falta. ¿Cuáles son? Cuando los datos están ahí, vamos a decir ahora tenemos la evaluación diagnóstica de tercero de secundaria del año pasado que salieron los resultados de este año. Vamos a tener los resultados pronto, verano o luego del verano de las pruebas nacionales. ¿Cuáles son los errores más comunes desde tu experiencia que se cometen cuando se interpretan resultados de las evaluaciones educativas? Bueno, ahí hay bastante que hablar porque uno de los errores que yo creo que tiene que ver más bien como por la cultura que estamos creando de datos y de evidencia, tiene que ver en cómo yo interpreto ese puntaje y en qué uso yo le doy para mi planificación, porque yo no puedo evaluar o medir por medir, yo tengo que ver la progresión que tiene y de dónde salió el dato. Entonces yo lo que te diría es que un error súper como rutinario es verlo como si fuera una foto, como si fuera un píxel dentro de una foto y no ver la foto completa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando me llega un reporte, que muchas veces también tenemos que saber cómo lo leemos, saber qué significa tal gráfico o tal puntaje, los niveles de desempeño, los descriptores y tal. ¿Qué me está diciendo eso? A modo macro, a modo general, para yo, desde mi rol, según el actor, tomar las iniciativas o buscar la ayuda correspondiente, porque muchas veces tenemos hasta vergüenza o dependiendo de nuestros resultados, tenemos vergüenza de ver cómo me fue a mi centro, cómo me fue a mí como estudiante y tal. Y no vemos que es por la propia cultura que te mencionaba anteriormente, que vemos la evaluación como algo que es un castigo, y no vemos la colaboración que puede surgir en base a ese resultado. Entonces yo diría que el error, ya para resumir la respuesta, es verlo como un punto en una foto, no ver la foto completa, quedarme con el resultado ahí y no hacer nada con él. Y yo, si me permites, añadiría también, quizás, ¿no? De pronto escuchándote, el efecto o el síndrome del avestruz, ¿verdad? Que Ujú, dicen que mete la cabeza para no ver la realidad y la mete bajo tierra. Entonces, ahí claro. están los resultados y sabes que hay cosas que puedes aprovechar de ahí, pero no los usas. Y lo otro, recordando a este Salman Khan, ¿verdad? De Khan Academy, que termina diciendo que tanto nos deberemos conformar con un estudiante que le ponen un 80 o saca un 80. ¿Eso sí qué significa? Que domina el 80%, pero no Ujú, domina el 100%. ¿Por qué conformarnos con el 70%? ¿Por qué conformarnos con el 80%? ¿Por qué no hacer trabajos para que progresen hacia llegar a dominar la materia o la competencia? Muy bien, claro. vamos a continuar, si te parece bien, en la conversación. Me encanta. Ahora yo te voy a poner y digo, Carmen Maura, eres ahora la directora de un centro educativo que tiene nivel primario. Llegan los resultados de la evaluación diagnóstica de tercero que está en curso. ¿Qué es lo primero que tú harías cuando te lleguen esos resultados? Lo primero que yo haría es brindarle un café a todo mi equipo, a mi equipo de coordinación académica, a mi equipo de orientadores, mis directivos y total. Buscar una sala muy bonita, si se puede, con una buena iluminación, que cree un ambiente como de colaboración, con una pantalla y poner los resultados y empezar a discutirlos entre todos para ver cómo vamos a usar esos resultados, que vamos a informarle esos resultados tanto a nuestra comunidad como gestora del centro, pero también a nuestros estudiantes, a nuestros padres, porque muchas veces también por la primera pregunta que me hacías, si lo vemos como algo súper administrativo, llegaron los resultados, ya yo los reporté, se lo entregué al padre y ya. Ahora bien, si yo lo veo desde una perspectiva, digamos, un poco más holística, yo puedo sentarme con mi equipo, si tengo una profesora de lengua española, decirle, mire, ¿cómo usted vio a fulano de tal que le fue durante el año escolar en la competencia de
leer un texto sin interrupciones. Ah, yo lo vi de tal manera. La de sociales te dice, ah, mira, sí, en mi clase también, fulano. Entonces, eso conlleva tiempo. No es algo que va a ser, digamos, instantáneo, porque ningún proceso en educación es instantáneo. Todo se toma su debido tiempo. Entonces, yo haría como estas jornadas que son reflexivas primero y de ahí sacar planes de acción. Claramente yo digo esto conociendo un poco la realidad de las escuelas y los colegios en nuestro país, que muchas veces, por no decir todas las veces, estamos hasta acá de trabajo, hasta acá de, digamos, trámites que tenemos que cumplir, pero es importante darse el tiempo para eso, porque si no, yo voy a estar siempre viendo así cuando debería verlo a nivel más, de una perspectiva más horizontal. Entonces, eso es lo que yo haría realmente. Y si te pregunto, muy bien, directora, soy un docente de los que tienes en esta escuela. Soy de lengua española. Tengo estudiantes de tercero de primaria y han salido estos resultados. ¿Qué indicadores deberíamos ponerle más atención? Bueno, ¿Cuáles? hay los indicadores, hay muchos, pero lo que yo diría que en ese nivel ya se supone que todos los estudiantes deben haber aprendido a leer de manera fluida, porque sin la competencia lectora, entonces todo lo que es posterior a eso se va a ver bastante influenciado de manera negativa. Entonces, si fuera un estudiante de lengua española, yo le diría ese indicador. ¿Cuántos niños están leyendo? ¿Cómo están leyendo? ¿Cuál es la velocidad que están leyendo en este nivel? Claramente esto enfocado y alineado con lo que establecen las competencias de nuestro currículum. Excelente, qué bien. Ahora voy a pensar en este docente que te acabo de decir. Dice, muy bien, pero mira, muchas veces estos datos que llegan son muchos números, le ponen porcentaje, pero esto está lejos de la práctica que tengo en el aula. ¿Cómo conecto estas cosas? Eso tiene que ver mucho con lo que hablábamos al inicio del sentido que yo le estoy dando a mi práctica pedagógica. Entonces, por esto es tan importante desde el inicio del año yo hacer una planificación conjunta de la enseñanza y la evaluación para el aprendizaje. Entonces, en la planificación yo tengo que tener objetivos, cómo voy a evaluar ese objetivo, cuáles son los indicadores de conocimiento, indicadores de actitudes, indicadores conceptuales que yo quiero que ese estudiante logre, cómo lo voy a evaluar. Que muchas veces en el cómo lo voy a evaluar nos ignoramos todo lo anterior que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque yo evalúo simplemente con una prueba de respuesta múltiple. ¿Por qué? Porque bueno, eso es lo más fácil, eso es lo que yo estoy acostumbrado a hacer, eso es lo que me piden en el centro, eso es lo que el estudiante entiende, etcétera. Dependiendo la razón, no importa. Pero hay muchos más instrumentos que nos pueden permitir a nosotros tener una figura eh, más heterogénea de la habilidad que tiene ese estudiante en esa materia, ya sea lengua española, matemática y demás. ¿Y cuáles son esos instrumentos? Bueno. Pueden ser mapas conceptuales, preguntas de desarrollo, preguntas de vincular conceptos en un mismo párrafo y así por demás, portafolios de aprendizaje y tal. Y después de eso yo le añado el tipo de evaluación que yo voy a hacer. Si va a ser una evaluación formativa, que es una evaluación que básicamente me permite a mí retroalimentar al estudiante. Si va a ser una evaluación sumativa, una evaluación que yo le voy a dar un puntaje a ese estudiante y él va a tener una consecuencia, ya sea aprobó o no, obtuvo la beca o no, entra a la carrera o no, dependiendo del país y tal. Y luego yo puedo ponerle los agentes de la evaluación. ¿Quién va a evaluar? Yo como profesora, los estudiantes entre ellos mismos, vamos a evaluar en grupo, vamos a hacer una meta evaluación, va a ser una autoevaluación y así sucesivamente. Lo que te estoy tratando de decir con esta respuesta es que a ese docente yo le trataría de endulzar la vida un poco respecto a cómo está viendo la evaluación en el aula. Si la ve como un trámite o si la ve como algo que a él o a ella lo va a ayudar desde el inicio. Y todo esto, como un dulcito arriba, un cherry on the top, sería como que el estudiante sepa. Porque si el estudiante no sabe, entonces ahí ya yo estoy incumpliendo un poco lo que se llama
la validez instruccional, la validez de contenido y todo eso que son ya aspectos más técnicos. Y me encanta. Y el tiempo es el que es. Uno desearía que esto durara más para poder aprovecharte, porque de verdad me encanta. Estoy pensando que esto no es solo para un centro educativo público, aplica para cualquiera, incluso para nivel la educación superior. De Claro. verdad, lo que Ujú. estamos escuchándote. Te pregunto ahora rápido, para ir avanzando. Si fueras a dar o a pensar para ofrecerlas, tres recomendaciones para construir una cultura institucional de uso de los datos para la mejora, que eso sea parte de la escuela, algo natural del centro educativo. ¿Qué tres recomendaciones te vendrían rápidamente a la cabeza? Lo primero es documentación siempre. O sea, nosotros estamos en un país donde o sea, que es mi percepción personal, donde decimos sí, mucho, todo, nada, la mayoría. No, pónmele número a eso. ¿Qué significa eso? Lo segundo es tener objetivos claros según tu, digamos, como habilidad pedagógica. O sea, si tú eres un docente de naturales, si tú eres un docente de lengua española, son distintas las cosas que se tienen que lograr, pero hay como un eje transversal que ese tiene que ser en común a las cuatro básicas, por no decir todas las otras que imparten el centro. Entonces, como que saber hacia dónde yo voy. Y lo tercero es uso de esa información. Y no solo uso de esa información para mi propio trabajo, sino también para el exterior, como que crear una cultura de accountability sin llegar a la presión extrema, pero crear una cultura donde yo entro a un centro y yo de una vez veo cómo le fue este centro en matemática, qué significa que le haya ido bien en matemática, qué pueden hacer los estudiantes que le va muy bien en matemática en un futuro y cosas así, sin crear una cultura de ranking o de competencia, que tampoco es el sentido, pero como visión y uso de resultados siempre en todas las reuniones, en las conversaciones, incluso en el manejo de la comunidad educativa y así como tal. Qué bien. Bien. Gracias por eso. Yo ahora me voy hacia el final y al final del año escolar también. Estamos ahora en esta etapa. Ya en unas 2, 3 semanas concluye este periodo, eh, este año escolar 2025-2026. ¿Qué debería estar observando una escuela, los docentes, los equipos de gestión, además de las calificaciones? Yo creo que debería estar observando factores socioemocionales que son importantes, sobre todo ahora donde estamos, dependiendo del nivel. Estoy hablando del nivel secundario, por ejemplo, y también el primario, pero en secundaria, donde son los estudiantes que van a tomar la prueba ahora que viene la primera convocatoria, yo diría cómo se sienten estos estudiantes. Y esto ya es como una línea de investigación que es más reciente, pero ya tiene como 15 años, es, por ejemplo, qué nivel de ansiedad tienen, están estresados, qué uso le están dando a las pantallas, que también afecta mucho en cómo van a enfrentar la prueba, si le ven el sentido a la prueba y como más que meterles miedo y más ansiedad, como tratar de buscar el equilibrio entre sí. Esto es muy importante porque es bueno, incluso hay investigaciones ya lo han reportado. Es bueno un nivel de ansiedad, porque eso significa que te importa, pero tampoco es algo que debe de irse al exceso ni al extremo. Entonces, controlar eso y decirles que es algo que sí o sí igual va a pasar. Entonces, si ya tienen el año completo preparándose para la prueba, que no se queden solo en el puntaje y que al final del día traten de incluso de disfrutarlo un poco, porque ya en el caso de secundaria se cierra todo un ciclo de primaria, inicial y demás, y es como que, bueno, ya estamos aquí, vamos a seguir adelante. Entonces, ese sería mi mensaje para los y las docentes. Y obviamente que traten de que todo lo que sea ya el conocimiento pedagógico, conceptual y todo eso también sea reforzado, pero sin llegar a abusos ni excesos. Excelente. Gracias, Carmen Maura. Pienso en ya para una quizás última pregunta, si tienes algún mensaje, alguna reflexión
sobre la preparación de los estudiantes de sexto de secundaria para las pruebas nacionales. Si hay algo desde tu experiencia, quizás tomaste pruebas nacionales en algún momento, lo que importa al país el poder tener este tipo de evaluación en el último año de secundaria. Si hay algún mensaje que quieras al respecto dar a toda esta audiencia. Sí, yo tomé pruebas nacionales hace ya muchos años, no voy a decir cuántos. Pero el mensaje que yo le daría es que le den la justa importancia que necesita. Nosotros aquí para elaborar esa prueba, la verdad que la hacemos con muchísimo amor, cariño y sobre todo rigor técnico. No es algo para castigarlos ustedes, no es algo para, digamos que esperamos que tenga consecuencia negativa en su futuro, en su siguiente trayectoria, sobre todo en la educación superior, sino más bien algo que nos va a permitir a nosotros como país, como sociedad, como centro educativo, tener una certificación de que hicimos nuestro trabajo de la mejor manera posible y que ya podemos certificar que estás listo o lista para el otro nivel. Entonces, el mensaje que yo le daría es este: sean coherentes, sean íntegros, estudien, pero también traten de tomarlo sin tanta ansiedad, porque ahora mismo, sobre todo que es un poco irónico, porque la inteligencia artificial y el internet y todo lo demás ayudan muchísimo, pero también son un factor de estrés para los estudiantes. Regulen eso. Júntense a estudiar, salgan con compañeros iguales, como a divertirse un poco, por en el sentido de soltar un poco el estrés que trae la prueba y disfruten el proceso, porque al final yo siento que algo que yo empecé a ver durante mi propio proceso de aprendizaje y cuando empecé a trabajar en el mundo de educación es que hay que disfrutar los procesos, porque al final no es lo importante el resultado, sino lo que hiciste para llegar a eso que tiene que ver con todo el camino y el proceso. Qué bien. Mira, muy bueno. Gracias por eso, esa recomendación. Nosotros como Instituto 512, de verdad que nos sentimos muy honrados de tenerte en la tarde de hoy en este café para llevar. Agradecemos también todo la alianza, lo que hemos hecho durante estos años en conjunto con el tema de evaluación, apoyar la publicación de las evaluaciones diagnósticas, sus resultados, de el tener una plataforma. Hemos puesto al inicio, ¿verdad? Esos videos que vemos ahora, tenemos de la campaña de IQ Te Da Like, la plataforma iq.edu.do para la preparación no solo de pruebas nacionales, sino como complemento a los aprendizajes desde primaria hasta secundaria. Es muy bueno tener estos esfuerzos país, estos esfuerzos de las aulas para que los estudiantes puedan seguir mejorando, puedan dar el máximo que les sea posible. Agradecemos esta conversación, Carmen Maura. No sé si hay una última palabra, porque ahora sí ya vamos a cerrar nuestro café para llevar. No, simplemente agradecer y hacer eco de lo que tú dices, que efectivamente todo el tema de estas plataformas que existen para preparar las pruebas son súper importantes y yo creo que súper entretenidas para los propios estudiantes, así que también aprovechen de eso, no solamente usen TikTok. Muy Sí. bien. Gracias. Este café para llevar, café número 14, hemos contado contigo, Carmen Maura, y te agradecemos por ayudarnos a mirar las evaluaciones desde una perspectiva más amplia, entendiendo que detrás de cada resultado hay oportunidades para aprender, para mejorar y para tomar mejores decisiones. Hoy nos llevamos varias ideas. Una de ellas, muy importante, los datos por sí solos no transforman la educación. Lo que realmente genera cambio es la capacidad de interpretarlos, de dialogarlos y de convertirlos en acciones concretas en colaboración dentro de las escuelas. Que este café, a todos y a todas quienes están conectados, quienes ya se lo han tomado y quienes lo verán posteriormente en el canal de YouTube del instituto, nos recuerde que evaluar no es únicamente medir resultados, sino comprender mejor cómo aprenden nuestros estudiantes y cómo podemos acompañarles de manera más pertinente, más efectiva, más humana. Gracias por acompañarnos en este café para llevar y nos vemos en el próximo encuentro dentro de 15 días.
Gracias, Ernesto. Un abrazo. Un placer. Igual. Chao.